Concepto del ciclo de la información. El desarrollo de un evento mediante la representación de cualquier fenómeno que se expresa a través de señales o datos y que pasa por un proceso transformativo hacia la información se entiende como ciclo de la información. Esto implica proporcionarle al suceso un sentido o un significado que permita configurarse en conocimiento codificado, el cual se refleja en recursos informacionales y medios masivos de comunicación. Objetivo: realizar un ciclo de la información de la independencia de Kosovo a través de la búsqueda y rastreo de artículos, tanto científicos como de prensa, en bases de datos e internet, publicados a partir del día del evento hasta la actualidad. A través de este proyecto se busca darle visibilidad a un hecho relevante como lo es el nacimiento de una nación. El evento. En 1989, la República Federal de Kosovo, adscrita a Yugoslavia, perdió su autonomía como un territorio con una cierta libertad electoral y representativa que le había sido otorgada dentro del régimen del mariscal Tito en 1974, producto del ascenso al poder de Slobodan Milošević a mediados de la década de los 80. Esto generó que surgieran luchas internas entre los activistas kosovares, quienes clamaban pacíficamente por la independencia de su nación, que estaba poblada en un 90% por habitantes de origen albanés y religión musulmana. En respuesta, el régimen serbio arremetió contra líderes políticos y emprendió el establecimiento de un virtual apartheid, que incluso suprimió su cultura, lo que llevó a que los mayoritarios albano-kosovares eligieran un gobierno clandestino bajo el mando de Ibrahim Rugova. Esta situación escaló en un conflicto internacional cuando la OTAN decidió bombardear Kosovo y posteriormente el resto de Yugoslavia sin el permiso de las Naciones Unidas, alegando un interés humanitario. Rusia se opuso diametralmente a esta acción militar y aumentó la tensión en un momento en el que los escollos de la Guerra Fría eran muy recientes. Finalmente, después de 78 días de bombardeos, el régimen yugoslavo accedió a negociar la paz en Kosovo y restituyó su estatus de República Federal Autónoma, lo que llevaría a que en el 2008 se generara la independencia definitiva de esta nación mediante medios democráticos no violentos y bajo supervisión de la comunidad internacional. Ciclo de la información. El 17 de febrero, tanto prensa nacional como El Tiempo, así como medios internacionales como South Florida Sun, US Fed News Service, Associated Press, The Economist, manifestaron la posibilidad de que ese día se llevara a cabo la independencia de Kosovo. Es uno de los eventos políticos más raros, el nacimiento de un nuevo país. En solo unas pocas horas, eso es lo que ha estado esperando confiadamente Kosovo, con emoción por parte de la mayoría albanesa y con miedo por parte de la minoría serba. Afiches agradeciendo a los Estados Unidos por apoyar sus aspiraciones estatales aparecieron durante la noche en la capital Pristina y preparaciones para la fiesta se encuentran en camino en las calles, mientras se espera que el comunicado oficial salga mañana. Decenas de miles de personas celebran en las calles de Pristina el nacimiento de un nuevo estado, Kosovo, el más joven de Europa. El día ha llegado, ha dicho el primer ministro Tashim tras proclamar la independencia entre los aplausos de los parlamentarios kosovares. Durante el segundo y tercer día, otros medios internacionales continuaron abordando el acto independentista de esta nación, recalcando su carácter pacífico y civilizado después de la gran guerra que se generó en la región en los años anteriores. Algunos medios como el New York Times y el Business Tribune realizaron una contextualización histórica de los hechos que llevaron a esta fecha, resaltando la subida de Milošević al poder, el bombardeo de la OTAN y la intervención de la comunidad internacional. Sin embargo, la página de gran parte de medios se enfocaron en la división de opiniones existentes en el panorama internacional, especialmente la diferencia entre la opinión rusa, la cual se oponía a la independencia de Kosovo, y la estadounidense que apoyaba la causa independentista. En lo que continuó de la semana, la tensión mundial entre estas dos superpotencias pasó a un segundo plano, debido a los disturbios que se generaron en varias ciudades serbias como Belgrado. La celebración y la euforia en las calles de Kosovo fueron la nota previa de una declaración de independencia que amenaza con dividir al mundo.
Mediante discusiones y protestas por parte de medios rusos y el abierto apoyo a la nueva nación por parte de Estados Unidos, se lleva a cabo una guerra mediática en donde el gobierno serbio, apoyado por Rusia, culpa a los norteamericanos por su crisis nacional. Rescollos de la furia de la multitud, ventanas rotas, puertas forzadas, intentos por enmendar lo que ha sido roto y, por supuesto, policías en las calles, algunos con sus trajes antidisturbios. Las generaciones más jóvenes están en las calles de nuevo. Miles de estudiantes marchan en el centro de Belgrado, pero esta vez pacíficamente. 2 semanas después, los titulares que abordan el tema de Kosovo lo dejan en un segundo plano frente a las elecciones en Rusia, en las cuales Putin se encontraba gravemente debilitado por la controversia internacional que protagonizó en los días anteriores para finalmente perderlas contra Dmitry Medvedev. Durante la tercera semana desde el evento, los medios manifiestan la separación sociopolítica de Serbia. En el transcurso de esta semana se aborda la independencia de Kosovo a través del rompimiento de la coalición serbia. Transcurrido un mes del evento, empiezan a publicarse artículos en revistas científicas, como Human Rights Review, que se encargaban de analizar lo sucedido desde un punto de vista histórico, político y cultural. El cubrimiento en medios masivos de comunicación seguía enfocado en las manifestaciones violentas en Kosovo y la separación que se daba al interior de Serbia. En abril de 2008, las publicaciones científicas como Human Rights Review, Hampton Roads, International Security Quarterly y The Washington Report of Middle East Affairs intentan analizar el contexto de las posibles repercusiones que la independencia de Kosovo y la división de los Balcanes en general para países-naciones como Israel, Palestina y Rusia. La misma tendencia se mantiene durante los 2 meses siguientes. La diferencia reside en que la mención a la crisis política ya no se reduce a Serbia, sino que se ha extendido por toda la Unión Europea. Al mismo tiempo se empieza a hablar de las víctimas del conflicto independentista en Kosovo, en publicaciones científicas en las cuales también se realizan análisis profundos de los temas que los medios ya habían tratado. Un año después de la independencia de Kosovo, los medios hablan de la no aceptación de este hecho por parte de países como Serbia. A su vez, se habla de la libertad de expresión en el nuevo país. Al mismo tiempo, se publican varios libros que abordan la problemática de Kosovo desde el enfoque de cada una de las publicaciones, tales como Nationalism, Theories and Cases, Waging Humanitarian War y Peace Loss, The Failure of Conflict Prevention in Kosovo. Por otro lado, las publicaciones de derecho internacional analizaron el proceso humanitario que se llevó a cabo en las regiones, tales como Post-Conflict Administration in International Law y Kosovo's Declaration of Independence, an Incident Analysis of Legality, Policy and Future Implications. En 2010, 2 años después del acontecimiento, The Quarterly Journal publica un artículo en el cual habla de los desafíos que tendrá que superar Kosovo tras su independencia. Canadian Slavonic Papers habla de la división étnica tanto en Kosovo como en los Balcanes. En este mismo año se da la publicación de 3 libros: Contemporary Violence, Postmodern War in Kosovo and Chechnya, el cual aborda el conflicto y posterior independencia de Kosovo desde el ámbito político. Europe's Balkan Dilemma, Paths to Social Society or State Building, el cual brinda un contexto histórico de los Balcanes y realiza un análisis profundo de las intervenciones, tanto humanitarias como bélicas, en Kosovo. 3 años después, el tema de Kosovo aún se abordaba en algunos simposios como el Leiden Journal of International Law, mientras que aquellos libros que mencionan a Kosovo lo hacen con respecto a sus serios problemas con las mafias, pero enfocado a todos los países de los Balcanes y algunas regiones de la Unión Europea. En el 2012 se hace referencia a Kosovo en libros que recopilan la historia de Yugoslavia, tales como el International Library of 20th Century History. En esta época empiezan a publicarse libros que analizan la historia de Kosovo, desde la guerra civil que inició en 1989 hasta su independencia, tales como Liberating Kosovo, Coercive Diplomacy and U.S. Intervention, de David Feely. En 2013, tras 5 años de la independencia de Kosovo, European Journal of Psychotraumatology publica un artículo en el que habla de los traumas psicológicos que sufren las víctimas del conflicto kosovar. En lo corrido del año no se han publicado libros. Conclusión. El proceso de recuperación de la información se llevó a cabo a través de la búsqueda en la red y en bases de datos, utilizando ecuaciones de búsqueda que incluyeron términos como autonomy, independence movements y Kosovo. A su vez, recuperamos archivos disponibles en los sitios web de algunos medios nacionales que trataron la independencia de Kosovo.
Si bien en los días posteriores al evento la información que se daba en los medios era muy superficial y abordaba el acontecimiento concreto y sin contextualizar, esta tendencia mutó rápidamente para convertirse en un circo mediático con implicaciones diplomáticas a nivel mundial. La polémica y las diferentes posiciones frente a este tema le restaron protagonismo al hecho en el panorama mundial. Con el pasar de los meses, los académicos se dedicaron a analizar el hecho a fondo, abordándolo desde aspectos como la política, los derechos humanos, analizando la problemática de Kosovo desde una perspectiva general que incluía a los Balcanes. Es decir, que se generó una evolución que inició con un hecho noticioso y pasó a formar parte de discusiones académicas y profesionales que tenían que ver con problemas de las políticas internacionales, los consejos de seguridad y el valor de las Naciones Unidas como reguladores de los conflictos a nivel mundial. Ne vajzën tuj mërë nuk e marri maj, ne vajzën tuj mërë nuk e marri maj, hikni preja rana se marri maj, hikni preja rana se marri maj. Vajza ju je krypën me bregza, ne vajzën tuj mërë nuk e marri maj, ne vajzën tuj mërë nuk e marri.